Aquí estamos en polvoymiseria.com para estudiar Marcos 7. Aquí está Rolando, aquí está Luis, está Magali, Elisa, Jackie y Marcela y Patti, y vamos a estudiar esto para ver más acerca de esta libertad que tenemos, la cual pues el mismo Pablo habla de esta libertad, ¿verdad?, en la epístola a los Gálatas, cómo lo querían reducir a esclavitud los mismos hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque pues lo estaban juzgando. Y Pablo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Y bueno, pues Pablo padeció mucho eso de ser juzgado por mismos hermanos. Y por eso allá en Corintios, 1 Corintios 4 principalmente, dice: ni aún yo mismo me juzgo. El que me juzga es Dios, y es algo que vamos a tener que defender toda la vida. Principalmente la iglesia apóstata juzga y desacredita la obra de Dios de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es perseguida por la iglesia falsa, es su primer persecutor. No el mundo se ríe de nosotros. A los que les hacemos enojar es a la iglesia apóstata, porque les decimos: es fariseísmo todo lo que tú haces. Tú tienes un culto exterior nada más, tú no te has arrepentido verdaderamente, y la prueba está que pues dependen de sus iglesias, dependen de sus hermanos, y la iglesia verdadera no anda dependiendo de los hermanos. Su única dependencia es Cristo. Ellos dependen del pastor, ellos dependen del rabino, así es, de la institución. Párroco. Y también, así es, imanes y párrocos, y bueno, lo que contamina al hombre, lo estábamos hablando, también esta revelación está en Mateo 15, vamos a verlo cómo lo habla Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ya de entrada vemos la persecución de la sinagoga judía a Cristo y a los hijos de Cristo, o sea, a la iglesia verdadera, porque es Cristo quien representa a la iglesia verdadera. Y no se le acercan mundanos, aunque los fariseos y los escribas son más mundanos que los mundanos. Se le acercan ellos para perseguirle. Y vamos a ver sabemos que lo que contamina al hombre, Cristo lo va a decir, y lo que acabó de decir Luis, pues todo lo que sale. Pero lo que entra también, pero en el sentido de las doctrinas, nada más. Porque las doctrinas, muchas de ellas, pues no salen de adentro, salen de afuera y las recibimos. Entonces, hay algo que hace daño de afuera o que proviene de afuera, y son las doctrinas. Las doctrinas de la iglesia apóstata, de los fariseos y del mundo. Porque también en la iglesia apóstata hay una gran cantidad de doctrinas mundanas, por eso se le considera una iglesia balamista y jezabelista, mundana, pagana completamente. Vamos a ver entonces aquí también la ley en contraposición a la gracia, porque los fariseos y los escribas representan a los legalistas, a los intérpretes también de la Biblia. La iglesia apóstata interpreta la Biblia en sus discipulados, en sus cursos, y grave pecado es interpretar la Biblia se revela. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, y venían a acusarlo, venían a ver si podían ya de una vez por todas acabar con este agitador, ¿verdad? Que también se echaba, pues, te digo, él tomaba alcohol y lo acusaban. Y así es, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, ¿ves? Es el exterior nada más, manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, los juzgaban, los acusaban. Porque los fariseos y todos los judíos, que en este contexto simbolizan a la iglesia apóstata, y siguen simbolizando y representando a los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, de los sabios, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y Cristo una y otra vez estuvo diciendo que el alimento verdadero es el celestial, y que la limpieza verdadera es la interior y no la exterior.
Cristo también comió con manos sucias alguna vez. ¿De verdad lo dudas? ¿De verdad lo dudas? Con el sudor y con toda la tierra. Juan el Bautista, ¿cómo crees que vivía Elías? Así es, hermano, así es la verdad, es la verdad. Ok, entonces no comen si no se lavan las manos, y volviendo de la plaza, si no se lavan tampoco comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Y bueno, hoy eso se ha magnificado a un nivel de 613 mandamientos más no sé cuántas alajots, ¿verdad? Y la iglesia apóstata hace lo mismo, manuales, normas, leyes. Y bueno, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, para tentarle obviamente: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, esto es juzgar a los demás. ¿Por qué tus hermanos? ¿Por qué fumas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, a mí qué me importa, cuate. O sea, no es mi oficio juzgarte. ¿Quién me puso de juez? El mismo Cristo dijo: ¿quién me puso de juez o de partidor de ustedes? Cuando llegaron dos hermanos a decirle: Señor, que parta la herencia conmigo este. Y así como estos juzgaban a estos discípulos, así nos juzgan a nosotros. ¿Por qué si Richie conoce a Dios, por qué se mete piedra? ¿Por qué si Elías conoce a Dios, toma vino? ¿Por qué tú? A ver, ¿por qué tú? ¿Y qué hacemos con los que nos juzgan? Amarlos. Exacto, y sus juicios nos entran por uno y salen por el otro. Y si no es así, pues es que todavía te estás conectando. No, el espiritual no debe ser juzgado por nadie. Desgraciadamente hay gente que, pues debiendo ser ya espirituales, todavía se dejan juzgar. Son débiles de conciencia, cualquier cosa, cualquier arpa penetra. A mí si vivían y me dicen: eres un loco maldito, me vale lo que piense un ser humano. Claro, me han dicho hijo del infierno. ¿Qué me importa lo que eso? No me hace odiarlo, simplemente sé quién es el juez. En cuanto a amarlos, pues sabemos que es amar, orar, hablar con la palabra y servir hasta donde es posible. Pero como los fariseos, ¿qué dicen? No tengo necesidad de nada. Eso es lo que dice la iglesia de este tiempo, de la Odisea. Tú dices: soy rico, soy rica, no necesito nada. Y Cristo les dice y nos dice: sin mí, desventurados, pobres y miserables. Así es de que vengan y déjense ungir para que les suministre el colirio. Le preguntaron pues: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿Por qué no andamos conforme a las tradiciones? Porque Cristo justamente nos vino a sacar de las tradiciones, de las costumbres, de la religión y del sistema y de todos los mini sistemas que hay en este sistema. O sea, el sistema mormón, el sistema... Todo es un sistema, ¿me entiendes? Y ahí están atrapados. Los ancianos lo habían sacado de la tradición de Babilonia, ni siquiera los ancianos. Sí, bueno, lo agarraron de aquí, de allá y de acullá, ¿me entiendes? Eran eclécticos, ellos hacían una ensalada ahí, tomamos de los de aquí, de Babilonia, de los sirios, de los asirios, de los cananeos, y pues eso es, hay de los que hacen mixtura, ¿verdad? Ok. Utensilios de metal. Hablando de utensilios, sabemos, ¿verdad?, que los utensilios somos nosotros. Y como utensilios de la casa del Señor, pues tenemos que permitir ser limpiados. Le preguntaron pues los fariseos por qué. Ok, respondiendo él les dijo, versículo 6, hipócritas, ¿ves? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Esa es la iglesia apóstata, la honra de labios, y mal. Mas su corazón está lejos de mí. Bueno, no tienen el corazón de Cristo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso lo había dicho Isaías en el 29 capítulo. Porque dejando el mandamiento o cambiando el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios hoy? Amemos unos a otros como Ya, así es. Os aferráis a las tradiciones y a las costumbres humanas y a sus propias costumbres y las ponen por encima de Dios. No, pues tenemos la costumbre de reunirnos con la familia los domingos y de comer. jerarquías. Por ejemplo, ¿no? Eso es una tradición. Más importante es congregarse con el maestro. No, pues tenemos la tradición de festejar Navidad, tradiciones, costumbres aprendidas en el mundo están en contra de Dios. Dios no enseña tradiciones ni costumbres. Esto es del mundo, claro.
No debemos acostumbrarnos a nada, lo que nosotros hacemos no son tradiciones, no tenemos la tradición de ir los domingos al parque. Es distinto, no tenemos esa palabra ni siquiera en el lenguaje, no. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Quién necesita lavamiento, los jarros o nosotros? Así es. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, aunque es imposible, para guardar vuestras tradiciones, vuestras costumbres, ideas, vuestro modo de pensar, vuestras interpretaciones. Porque Moisés dijo, aunque no lo dijo Moisés, lo dijo Cristo por medio de Moisés, tú sabes que es parte del decálogo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué decimos aquí? ¿Es esto posible? No. Sin Cristo. Posible, siempre hemos deshonrado más a nuestros padres que honrarlos. Completamente. Hay que ser honestos, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿En mente lo hemos hecho? Sí. ¿Tú alguna vez? ¿Nunca se te cruzó una maldición, un deseo de muerte por un papá o mamá? Chocas, ¿Eh? al extremo ese, ¿no? Ah, bueno, a mí sí, yo 500,000 veces le he deseado la muerte. Ok. Bueno, pues yo sí. Dentro de mí hay un asesino. El que maldiga a su padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ahí está la tradición. ¿Basta o es suficiente con que un hombre o una mujer le diga al papá o a su mamá, yo ya ayudé, ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda, ya cumplí contigo? Todo aquello con que podía ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Vamos a poner el ejemplo del diezmo. Dicen, da el diezmo. Entonces, hermano, Cristo nos dice el diezmo viene de 10, de décimo. Y si nos dicen que tenemos que dar el 10%, nos limitamos a un 10%. Y si no nos dice Cristo el 10, entonces no hay medida. Damos todo lo que Él vaya indicando. El que da el 10 y de ahí no va a pasar. Y hay que tener una justicia mayor a la de los fariseos, aunque en el fondo Cristo ahí lo dice irónicamente, porque los fariseos no tienen ni media justicia, porque se creen justos, buenos y santos. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones, con vuestras costumbres que habéis transmitido por vía oral, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les puso nada más el ejemplo de honra a tu padre y a tu madre, pero todo lo cambiaban o lo alteraban, los mandamientos de Dios, con sus tradiciones y costumbres. De esa forma la adulteras, claro. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero yo digo esta salvedad, las doctrinas sí contaminan. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahí lo que quiere enfatizar Cristo es que lo que hablamos es lo que contamina, pero no deja, no omite, bueno, no lo dice en este contexto, pero esto no quiere decir que las doctrinas no te contaminen. Claro que te contaminan. Que no lo mencione en este contexto no quiere decir que Él no nos diga eso, nos lo dice en muchas otras ocasiones. Cuidado con la levadura de los fariseos. Así es. Una separación entre lo material y lo espiritual. ¿Qué se contamina? Las palabras, porque lo que contamina son las palabras. Sí, lo demás es la doctrina. Así es. Y no puede más que matar tu cuerpo, pero no tu alma. O sea, mi cigarro no me puede matar el alma, es imposible. Puede matar mi cuerpo. Y eso si Dios quiere. Porque ¿cuántas veces hemos visto? Sí, no es una constante. Pero por supuesto que no. Así es. Los deportistas. No. Los deportistas más aquí, poderosos, quedan postrados. Así es. Todo lo que produzca orgullo es pecado, todo lo que no proceda de fe es pecado. Si no fumas y te da orgullo, pues está peor, mejor fuma. Por eso es un asunto personal. Por eso es un asunto personal. Por eso es un asunto personal, claro. Podría ser para mí factor de orgullo. De tropiezo, sí. No, pues ya no, mira, está orgulloso de que no fuma, está peor. Sí, o de que hago ejercicio diario. Yo no me siento orgulloso de fumar, porque eso ya sería terrible. No debemos sentirnos orgullosos de nada. Sí, pero si no fumo, me da orgullo, ¿quién está mejor parado ante Dios? ¿El orgulloso o el que fuma pero que no tiene orgullo en ese sentido?
El que fuma pero sabe que es miserable. Así es, así es. Y que por no fumar o sí fumar vamos a ser mejores. Ni por comer ni por no comer. Más o menos. Así es, así es. Eso es lo que cree la gente, es que si Alan hubiera dejado de tomarlo. No, imposible. Eso es lo que tú crees. Alan pensaba. Claro. Toda la familia del mismo avión, todos estaban sanos, con manicure, pedicure, todo. Y todo el día hay casos así. Ok, versículo 17. Entonces, repito el 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de nosotros, eso es lo que contamina al ser humano. Contaminar es enfermar. Y por eso la Biblia hace tanto énfasis en la boca, control de la boca. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto nos está diciendo sean libres, porque lo que contamina es lo que hablan. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su alma, sino en el... Bueno, aquí si vemos corazón, será el corazón de Cristo, no puede. Es un corazón que no puede penetrar nada de tinieblas, nada oscuro, nada lo puede dañar. Es el corazón de Cristo, indestructible, ok. Sino en el vientre y sale a la letrina. Aquí la gente, en la iglesia apóstata, lo reducen a la comida. Sí. Ese es el problema. Está reducido, nada más. Sí, así es. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cómo hacemos limpios los alimentos? Con acción de gracias. Eso es todo. No tenemos que hacer ni media. Te hago limpio aquí, sandía. Pues los judíos sí tienen una oración para la sandía. Así es. Completo, todo lo tienen que santificar. Ya, hermano, si das acción de gracias con el Espíritu Santo, están purificados los alimentos. Bueno, pero decía que lo que del hombre y de la mujer sale, eso contamina al hombre y además contamina el entorno. Y contamina uno. Yo cuando hablo sí. Más, que suele y contaminamos a otros, ¿verdad? Nada más con las palabras que decimos. Quedas contaminante. Ahora la gente dice, no, me contamina el humo de tu cigarro. Claro, es su manera de pensar. En mi cuerpo me cae muy mal, pero me cae peor cuando el chisme. O cuando juzgo, es peor. Quedo 4 días con solo intravenoso, ¿verdad? Sí, qué bueno ver las cosas en su nivel. Claro, es contaminante. Por eso cada vez que oímos a alguien, pues sí, discernirlo, ¿no? Pero también hablan de esta manera a nosotros porque ya hemos estado expuestos a la palabra, pero no nos contaminando, todavía no salido. Y sí, pero si no son conscientes, entonces hay un deber de empezar a hacer ver de que están hablando bien, se están haciendo mal. Sí, hay un solo punto que me gustaría poner en salvedad, que es el de la fornicación. Ahí no hay concesiones ni términos medios. Ese es el único punto en que, no, pues ahí sí, que Dios es mi juez, no, pues no, y voy a estar con una y otra, no, porque se nos dice en la Biblia que la fornicación, grave pecado, huid de la fornicación, porque este pecado atenta contra el cuerpo y al alma. Hay muchísimos, en Corintios hay muchísimas. Porque era una iglesia, ya sabes cómo se las gastaba, hermano. Ahí sí había muchas exprostitutas, o sea, era muy parecido al parque, muy parecido al parque. Fuimos al parque de Corintios. Porque de dentro del corazón, ese es el texto que se usó para la cápsula del corazón perverso y engañoso, salen los malos pensamientos y todo esto. Bueno, dentro de los malos pensamientos hay toda una gama, ¿no? Lo cual también son las doctrinas, no nada más son, ay, qué malos pensamientos. Los malos pensamientos son las doctrinas, en primer lugar, los adulterios, las idolatrías, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, y se fue corto. Hay todavía más miasmas que salen del corazón. Todas estas maldades de dentro salen, entonces sí, contaminan al hombre, lo esclavizan y ensucia todo su entorno.
Todas estas maldades. Bueno, vamos a ver entonces, aquí vimos cómo Cristo en este 7:1-23 no hace ningún milagro. ¿Por qué? Está rodeado de puro incrédulos. Entonces, ¿qué va? Va a las regiones gentiles, porque ahí sí había fe. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Son regiones gentiles, pero ahí había fe. Ahí había fe. Ahí había una drogadicta, esta loca de mujer sirofenicia. Era una viciosa de sus hijos, de todo, ya. Es la verdad. Y bueno, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Bueno, si estás postrado, quiere decir realmente arrepentido. Ahora, en cuanto a un espíritu inmundo, tenemos que hacer la diferencia o la diferenciación de que a lo mejor se trataba de una muchacha con una posesión demoníaca, tipo Adolfo o tipo Silvia. El caso aquí de esta mujer es ese, parece ser un espíritu inmundo, es una cosa, y otra cosa es el hombre viejo. El hombre viejo no sale con una reprensión o con un exorcismo. Sale en cualquier momento. No, el hombre viejo hay que estarlo echando con juicio. Ahora, un espíritu inmundo sí puede salir con una reprensión severa si la persona tiene fe. Si no tiene fe es imposible. Es imposible. El caso de esta hija de esta mujer parece ser de una posesión demoníaca, tipo la del demoniado gadareno. Sí, sí, ok. Esta, aunque se les fue el espíritu inmundo, siguió teniendo hombre viejo. O sea, no es de que ya se me salió el espíritu inmundo, no. Hay mucha inmundicia dentro de nosotros, que es el hombre viejo. Y hay que echarlo, pero aquí le sanó de este azote, digamos, de esta posesión. Ok. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, o sea, no judía, no israelita, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ok, ¿cómo echamos fuera a los demonios? Y con la mente de Cristo, muy bien. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Aquí vemos una súper prueba para esta mujer, porque aparentemente, oye, qué Dios tan malvado, ¿cómo le dice perra a esta mujer? Y lo único que estaba haciendo era mostrar la clase de fe que traía esta mujer y de humillación que traía. Por eso le valió su fe. Y cómo se humilló públicamente, porque esto fue públicamente, que pues alcanzó la sanidad, el favor, el milagro. ¿Por qué? Porque a Cristo le agrada que le demos la honra y que tengamos fe. Y esta mujer le dio la honra en frente de sus arrogantes discípulos, que eran peor que esta. Los discípulos eran peores que esta mujer. Los discípulos no entendieron nada hasta que no llegó el Consolador. Ahí está Pedro, la mujer sirofenicia nunca estuvo con Cristo, fue y lo alcanzó. Y Pedro estaba día y noche. Y ahorita lo vamos a ver cómo se pone de escándalo. Ok, entonces dice estas palabras aparentemente muy duras, el Señor aparentemente muy duros. Deja primero que se hacen los hijos, haciendo referencia a los hijos de Israel, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cualquier otra mujer pues hubiera ido o lo hubiera maldecido qué malo, no. O qué malvado, así es. Pero ella no, ella sabía quién era. Respondiendo, ella le dijo, sí, soy una perra, soy esto, soy una asquerosa. Sí, Señor, pero aún los perrillos. Y aceptar que eres un perrillo es aceptar que... Claro, que eres un pecador. Un piojo, como David aceptó que era un piojo, un gusano. Debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, mujer, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ok, esa posesión demoníaca. No, el hombre viejo no sale, hay que echarlo fuera con juicio, así es. Y cuando llegó ella a su casa, oyó que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, pero todavía acusó hombre viejo. Lo digo porque la iglesia apóstata, muchos creen que ya se liberó, ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya lo quitó Cristo el pecado. No, Cristo perdonó el pecado, y el pecado ahora pues júzgalo. Y ahora vemos cómo también, eso es importante, ver que no hizo ningún milagro allá en Israel, sino en las regiones gentiles. Y también este sordomudo que nos representa a nosotros, era un gentil y tuvo fe. Por eso también Pablo se maravillaba de estos gentiles que sí reciben. En cuanto a los judíos, como el remanente es más pequeño, pues son esporádicos.
Son menos los judíos que los gentiles. Definitivamente la iglesia está hecha de más gentiles, que ya no son gentiles, que de judíos. Porque gentiles hay millones y millones, judíos hay 14 o 15 millones en la tierra, según la estadística. Ahora, no por eso un judío es mejor, como a ti te lo hicieron creer, que no, pues eres judía, eres mejor. Falso. Era salva. Bueno, la lisonjeaba. No mejor sino salva. Ok. Para nada. Bueno. Ok, hermano. En la porquería esa la que llevas, es la verdad. Seguimos, por favor. ¿Sí? Tenía que vivirlo. Claro, para llegar hasta aquí. Lo bueno es que los rabinos no se escandalizaban del cigarro jamás. Se escandalizaban en Shabbat. En Shabbat, sí. En Shabbat, sí. Pero por lo demás, muchísimos. Sí. Casi todos, muchísimos. No, en Shabbat no. No, porque quieren el favor. Quedar bien. Se van al baño, menos. Sí, también. Claro, pásame el humo y ya. Quedan desde antes. Es que seguir la ley nos vuelve más perversos, definitivamente. Porque es claro. Sí, hermano. Se avientan el Birkat Amazon de 4 renglones y ya. Unas estufas que las tienes prendidas son eléctricas. Sí, las platas. 24 horas son platas. Y ponen muy bien los sartenes y todo. Exactamente. O programan el elevador para que los lleve a cierta hora y sin Completo, la puerta de la necesidad. casa. Programan. De verdad, es verdad. Ellos pagaron. Ok, cuando ella llegó a su casa, yo que ya había sido sanada y toda sanidad le vino por la fe. A su hija acostada en la cama. Y luego viene a hacer este milagro, este sordomudo, volviendo a salir de la región de Tiro, de regiones gentiles, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, que era gentil, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Ok. Nos tienen que limpiar la boca. Si hace referencia a tocar su lengua es porque la boca requiere ser limpiada de toda la basura que hablamos. Y no en vano, pues le toca la lengua, era con la escupiendo, ¿verdad? Es con su saliva. Es la palabra. No es más que su palabra. No vayas a pensar que hay una saliva santa o... Porque ya te pueden vender esa en la iglesia apóstata, ¿no? Aquí está el frasco de la saliva de Cristo. Esa es del corte del pastor Franklin. Exactamente, del manto consagrado. Pero entonces metió los dedos en sus orejas y escupiendo tocó su lengua. Sí, pero debemos entender esto. Nadie se va a sanar porque lleve un tipo y le ponga esto. O sea, lo que sana es la fe en la palabra. Él lo hizo así. Sí, espiritualmente. ¿Por qué los oídos? ¿Para oír qué? Que les abren los oídos. Para oír esta dura palabra que es dura de oír. Ahora sí que nos circuncida los oídos. Sí. Y la boca. Ok, con la palabra. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, que es una palabra en arameo. Es decir, sea abierto. ¿De qué? De la tiniebla, del engaño, de los oídos, de la tiniebla, así es, de la boca. Al momento fueron abiertos sus oídos, ¿para qué? Para oír la palabra. Y se desató la ligadura de su lengua, ¿para qué? Para predicar. Sí, aquí dice hablar bien. Hablar bien es hablar la palabra, no ya no tartamudear o ya no decir... Hablar bien es hablar la palabra. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y él lo hacía a propósito, ¿no? Porque sabe que si nos mete una ley, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo. Contradecirla, una contraley. Pero él lo hacía a propósito. Y en ciertos casos decía, vayan y prediquen, y no lo hacían. Ok, hermano. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Claro, él lo hace todo bien. Hace a los sordos oír la doctrina, y a los mudos hablar la doctrina. Rolando, Dios bendiga. ¿Algún comentario? Bueno, pues aquí nos habla de esto, nuevamente de la fe, ¿no? De la fe. Eso es lo que le pido todos los días a Cristo, que incremente mi fe, ¿no? Creo que eso es lo que rescato también. Y entonces cada vez que tengamos una enfermedad corporal, ¿tenemos que ir corriendo a pedirle que nos sane? No. No. Yo no lo he hecho.
tú no lo has hecho, pero sí has pedido algunas veces. Bueno, sí, el dolor es muy fuerte. O a veces no lo pides de ti, pero sí de tus hijos. Sí, claro que sí. No debo, pero... Sí, porque es la mayoría, es más... Somos más débiles. Exacto. Sí, seguramente. De lo que podemos soportar. Yo personalmente creo que en la llamada enfermedad, que para mí no es enfermedad, Dios se revela grandemente. Pero bueno, es válido ir a pedir sanidad de lo que tú le puedes pedir, un calcetín a Dios, lo que quieras. Pero sí, bueno, pero está bien, pero imagínate un hijo que todo el día te pide, papá, dame esto, papá, dame esto y dámelo. ¿Tú crees que también que no es cansado? ¿No quiere Dios que crezcamos y que no estemos para cualquier cosa pidiendo su ayuda y hacer las cosas? Luis. Sí. Pues a mí me llama la atención cómo el Señor refuta y destruye la religiosidad, ¿no? Llegan los fariseos y escribas, la gente sabia, consejera, según sí, los aparentes consejeros, más bien los que deberían de ser los consejeros del pueblo, llegan a enjuiciar a los discípulos que sí estaban aprendiendo la palabra, y aparte con argumentos tradicionalistas. Por ejemplo, uno dice, no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos. El Señor les refuta a otro, les dice, ustedes han transcriversado el mandamiento de Moisés y ahora dicen que cualquier cosa que hagan, cualquier corbán, con eso es suficiente, cualquier sacrificio. Pero lo curioso es de que cómo las autoridades religiosas quieren defender con religiosidad lo que a sus ojos está mal, y el Señor les responde como se merece, ¿no? A las autoridades religiosas, ¿saben qué? Quieren hablar de justicia, quieren hablar de palabra, quieren hablar de argumento. Vamos a Isaías. Isaías dice de ustedes, y dice, ¿y se acuerdan de su seguidor Moisés? Pues Moisés dijo. Entonces, muy al estilo del Señor, enfrentar la religiosidad, que prácticamente es... Sí, es un intento de una imitación. Sí, la religiosidad es una imitación de la verdadera fe, pero ya esas variantes ya nos hablan de un camino diferente, una senda diferente, y la religiosidad es destruida con la palabra, como lo hizo con Isaías, con Moisés. Es ideal caminar sobre la palabra para echar fuera la religión, ¿no? La religión estanca. En el caso de la mujer sirofenicia, pues también me llama la atención cómo... Una de las frases que decía cuando predicaba esta parte del mensaje era darle una lección a sus discípulos arrogantes, ¿no? Esa frase es muy cierta, porque se supone que los discípulos eran seguidores que tenían que tener el entrenamiento y ya por lo menos la madurez y la espiritualidad de enfrentar cosas así, ¿no? No la tenían. Y es curioso porque, por ejemplo, no es la primera vez que pasaron escenarios muy similares a esos. También cuando aquella mujer iba corriendo detrás pidiendo un favor, ¿no? También de un espíritu. Sí, aléjala, viene gritando atrás de nosotros. Entonces, qué curioso ver una persona cuando busca a Dios de corazón, cómo su corazón de alma, con el alma, se puede ver una búsqueda más sincera y con más frutos que por medio tanto de la religión como de lo... Sí. Y en el caso del sordomudo, pues bueno, ya resumiendo un poco, es curioso el chisme, ¿no? Es curioso el chisme porque se les ordena que no lo digan, lo dicen, y aparte había sanado a un tartamudo y fueron diciendo que era un mudo, el teléfono descompuesto, ¿no? Qué curioso es poder ver que las cosas hay que transmitirlas como Dios las hace, como Dios las enseña, que no se tuerzan, porque a veces eso ocasiona que de repente se tomen otras decisiones o se toquen otros temas que no son. Qué interesante no torcer la palabra. Nada. Dios bendiga. Marcela. Pues sigo aprendiendo de Jesús nuestro Señor, de cómo nos hace libres y bueno, cómo es necesario dejar de creer en los juicios del mundo, en las reglas del mundo, cómo Él puede estar en mí a partir de negarme yo al mundo y de negarme a la carne y al juicio y a la ley. Sí. Bendita gracia de Jesús nuestro Señor, porque nos hace libres. Y de la peligrosidad de las tradiciones, ¿no? Y las costumbres, porque tienen una fuerza impresionante en nosotros. Sí.
están muchas de ellas arraigadas desde la niñez. ¿Cómo te libras de todo eso aprendido? Magali. Una de las enseñanzas de la niñez es creer que los discípulos han sido buenos, justos y sobre todo santos, y adorar a los santos discípulos. Entonces, estudiando o leyendo los evangelios y que expliques un poco que eran hombres y que todavía no tenían la suficiente revelación y que sin embargo estaban caminando, estaban aprendiendo. ¿Por qué? Porque uno, al ponerlos a ellos como súper santos, uno se sentía una basura, incapaz de transformarse y eso genera mucha culpa porque uno se siente una cucaracha que no tiene salvación. Y el ejemplo de la mujer con esa fe, que a pesar de la humillación y a pesar de todo estar perdido, es el ejemplo porque a pesar de todo seguir creyendo en Él responde y Él responde a sus tiempos. Y Él había dicho, el que me honre, la que me honre será honrado. Lo honró. Pero, recibir semejante humillación de alguien que tenía la autoridad de Jesús, hay que tener suficiente fe para seguir pidiendo. A lo mejor esta mujer era una mujer guapísima, no era una de la calle. Y por el otro lado, yo creo y tengo fe que el Señor es el médico de médicos. Entonces, el pedir por una sanación o algo es porque uno tiene fe. Él es el médico. No estoy recurriendo ni a la farmacia ni a similares. Ante un dolor físico, ¿quién me lo puede curar? El maestro. No espero. Sí, pero es la sanidad el alma, ya sé, pero Él es el proveedor de todas las cosas y Él, ¿qué mejor que Jesús antes que una pastillita, ¿no? Si esta mujer no recibió la sanidad del alma o se echó para atrás, pues seguramente su azote volvió y dio fuerza, porque es cierto que muchos van con la sanidad corporal, ya se las da y después hasta luego. Claro, y también es una enseñanza, hay muchos que en esto de estar educados en las reglas y en las normas y mucho en las iglesias que muestran muchas sanaciones que se hacen en público y yo no sé si son reales o verdaderas o no sé, pero muchos creen que el Señor, porque están caminando con el Señor los va a curar y qué más importante, saber que a lo mejor el Señor no te va a curar. Así es, a lo mejor. Y tener que aceptar ese dolor físico. El caso de Pablo, ¿no? Que tenía una enfermedad corporal, un mensajero Satanás le llamó, porque él entendió que era necesario para que las revelaciones no lo engrieran. Elisa. Pues lo que yo veo aquí es, y le doy gracias a Dios porque sé que esto lo van a escuchar muchas personas que, como yo, estaban en esa iglesia apóstata, pues a mí me habla de cómo yo vi esta parte del evangelio a través de esos ojos. Fue precisamente así, creyendo que la limpieza era por fuera, siendo completamente hipócrita, sin que realmente fuera algo interior. Ahora que conozco a Cristo de esta manera, puedo ver que es completamente lo opuesto. Y le pido a Dios que de la misma manera en la que yo he sido avergonzada de mis argumentos, muchos puedan ser avergonzados de los suyos, para que realmente encuentren a Cristo, al Cristo verdadero. En el caso de la fe, también en la iglesia apóstata crees que con poca fe vas a hacer grandes cosas y que necesitas poca fe, aunque sea poquita, o con tu fe puedes mover casi montañas, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Y aquí el maestro nos demuestra que no es así, que es, insiste, ten fe en quién es Él.
basta que tú sepas quién es Él y, como dice Magali, persistas y sepas que Él en su tiempo, conforme a su voluntad, te va a dar las cosas, ¿no? Y en el caso del sordomudo, pues más que claro, hay que limpiar los oídos de tanta basura, ¿no? Y la boca también de decir tantas torpezas, sin el conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, que sea de bendición para muchos de la misma manera que para mí. O sea que el único camino es el Mesías, no hay de otra. Es la verdad. Porque retomando la situación de sordomudos que somos nosotros, aunque fisiológicamente funcionan nuestros oídos, pues es que es el único que nos puede ayudar a limpiar estos oídos, poder escuchar la verdad, la única verdad, porque el mundo es contaminación. O sea, vivimos en un mundo, el ser humano, para mí el ser humano tiene una naturaleza, bueno, caída, no para mí, en la Biblia dice, está caída y está profundamente contaminada. Así como el mundo está contaminado, el aire está contaminado, el agua está contaminada, la tierra está contaminada, todo, absolutamente todos los alimentos, todos. Estamos enfermos también por lo que comemos. Todo está contaminado, todo. Dicen que oler un monóxido de carbono en un camión equivale a 17 cigarros. O sea que sí fumas. Sí, entonces, más aparte la contaminación interior que tenemos, ¿no? Entonces es una situación lamentable la del ser humano. Vive en una profunda contaminación interna, externa, por lo que oímos de otros, por lo que sale de nuestro corazón, por lo que sale de nuestra mente, llenos de miedos, de ira, de odio, de soberbia, de orgullo, horrible. Y bueno, pero yo regreso a lo mismo, el único camino es el Mesías, no hay otro camino, porque es el único que puede, a pesar de que estamos en un mundo material contaminado, con una naturaleza contaminada, es el único que puede darnos ese remanso. Es como cuando estás en un río bravo, ¿no? Cuando llegas a los remansos ya hay más olas y más piedritas y eso no es terrible, ¿no? Pero también Dios es muy amoroso, inclusive con las personas que fisiológicamente no tienen oídos y no tienen una lengua adecuada, porque hay sistema braille. Lo dio el sistema braille, entonces la mano los lleva a que lean la palabra, ¿no? Entonces, pues, sí, entonces es amor, no deja a nadie sin ese remanso, a nadie. Bueno, Dios te bendiga. Discutimos aquí cosas muy importantes como la libertad y como lo más importante, ver que Dios lo primero que quiere es cambiar el interior, que en realidad no es cambiar el interior, porque no hay un cambio interior, sino que nos da la nueva criatura, su mente. El interior sigue siendo torcido, pero el alma está ya descargada de toda culpa, toda condenación. Y hay que mantenernos así porque hay quien nos quiere juzgar, y más nosotros que estamos, pues, el tipo de congregación que es la verdadera, pues sí, puros drogadictos, puros locos. No obstante, ahí está Dios, porque Cristo se juntaba con prostitutas, con ladrones, con piedreros, con tonalleros, y por eso a veces tomaba vino con ellos, porque si no tomaba, ¿cómo se iba a acercar a ellos? Bueno, para él nada era piedra de tropiezo. Bueno. De hecho, era una de las cosas que le criticaban, no es nada forma despectiva, era amigo de ladrones. Amigo de ladrones. Bueno, pues te invitamos tú que recibas también a Cristo por fe y obtengas sanidad como este sordomudo y esta mujer. Sanidad primeramente espiritual. En cuanto a las enfermedades corporales, Dios te va a decir que ya no son enfermedades, son pruebas, son bendiciones, porque todo es para bien de los que aman a Cristo. Yeshua te bendiga, Dios hecho carne, el Mesías de Israel. polvoymiseria.com